aplauso al doctor Arno Matus Kramer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, les voy a platicar un poco de la iniciativa de 100 Ciudades Resilientes, la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México y la reciente creación de la Agencia de Resiliencia también, que de hecho entró su mandato en acción este domingo pasado, el 1 de octubre. De hecho, el jefe de gobierno de la ciudad estaba presentando el lunes de la semana pasada la agencia en 100 Ciudades Resilientes en una visita que tuvo a Nueva York. Yo también estaba ahí presente. Al día siguiente, esto como anécdota, regresa sobre todo el jefe de gobierno al simulacro y en la tarde estábamos con el terremoto. Entonces, para nosotros ha sido realmente de pasar de la teoría muy rápido a la práctica en el mandato que tenemos de trabajar por la resiliencia de la Ciudad de México, pero aceptando las limitaciones de una agencia que apenas se acaba de constituir a nivel legal, digamos. Pero bueno, les voy a platicar por qué el trabajo de la Oficina de Resiliencia en apoyo al gobierno de la Ciudad de México sí ya tiene un par de años. Empezaron los trabajos en el 2014. Una cuestión muy importante de entender es que la agencia de resiliencia, más bien la estrategia de resiliencia y haber tenido acceso a esta red de 100 ciudades resilientes vino de una propuesta de la Unidad de Cambio Climático de la Ciudad de México. De hecho, parte del equipo de Oscar estuvo participando y por lo tanto siempre ha tenido una liga importante con la política y digamos el tema de cambio climático. Yo en lo personal tengo un doctorado en medio ambiente, pero con una especialización en adaptación al cambio climático. Entonces siempre mis proyectos han estado vinculados con la adaptación al cambio climático. Pero es importante también recalcar que la estrategia de resiliencia ve o hizo un análisis de todos los riesgos posibles en la ciudad y que claramente bueno, el tema de cambio climático es uno de los más relevantes, pero no es el único, como lo pudimos ver y constatar con el terremoto del 19 de septiembre. Entonces hay otros riesgos que pues no se vinculan directamente con cambio climático o sí. Entonces bueno, les voy a tratar de explicar eso en ese sentido. Algo importante también de la relación de la estrategia con, digamos, toda la política de la ciudad de cambio climático es que a nivel legal identificamos que la forma de concebir rápido una estrategia de resiliencia y formalizarla fue a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que ya está constituida y que tiene a la mayoría de las instituciones relevantes para el tema de riesgos en general y tensiones de la ciudad, y que ya estaba constituida y con la facultad de crear comités o subcomités de seguimiento, y por ahí fue donde dimos formalidad, digamos, que a la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México. Bueno, importante decir que, bueno, sí fue elegida la ciudad en 2013. La ciudad, de estas 100 ciudades, hubo competencia de más de 1,200 ciudades que trataron de ser elegidas para participar en esta iniciativa. Y digo, yo creo que ya es un punto importante que la Ciudad de México haya sido reconocida como, de hecho, una de las primeras ciudades que se unieron a esta red. En un inicio solamente 33 ciudades. Y estuvimos trabajando alrededor de 1 año y medio con muchísimos grupos, tanto del gobierno, pero sobre todo de la sociedad civil, del sector privado, las universidades, para identificar cuáles eran las prioridades dentro de la estrategia de resiliencia y luego hacer un plan de acción al respecto. Un componente muy importante es esta comunicación que tenemos con otras 100 ciudades, pero también con la red de socios de 100 ciudades resilientes, que son muchas
universidades, empresas que pueden aportar asesoría técnica de forma pro bono a las ciudades, y pues con algunos de estos socios ya estamos trabajando en implementación de proyectos en específico, y algunos tienen componentes relevantes al cambio climático y a la adaptación al cambio climático. Un punto muy importante es el marco conceptual en el que trabajamos. Nosotros utilizamos una metodología que se ha ido desarrollando desde hace varios años en la Fundación Rockefeller con Arup, que es una de las empresas de consultoría pioneras que han estado trabajando en el tema de resiliencia. Y utilizamos lo que se llama el marco conceptual de resiliencia urbana, el City Resilience Framework, que también tiene otro componente que es el índice de resiliencia urbana, el City Resilience Index, que utilizamos hace poco para profundizar un poco más. Pero si ustedes ven aquí, marco conceptual pues tiene 4 grandes dimensiones, que son un tema de liderazgo y estrategia más dedicado a la parte de gobernanza, una parte de salud y bienestar, que son cuestiones de servicios básicos para la población, la parte de la economía y sociedad en términos de la competitividad de la ciudad, pero también de la cohesión social que una ciudad puede tener, y los sistemas urbanos y servicios esenciales que una ciudad debe mantener en óptimas condiciones, tanto naturales como humanos. Entonces nosotros en un inicio lo que hicimos es, a través de de esta metodología, abrimos una serie de participaciones con la sociedad civil, con el gobierno, para identificar en estas dimensiones y en estos distintos indicadores y subindicadores dónde están las prioridades de la Ciudad de México. En general, el proceso de construcción y diseño de la estrategia de resiliencia tuvo estas fases, que son 3 fases. Nosotros ahora nos encontramos ya en la fase de implementación, pero les voy a platicar brevemente de la metodología que se siguió. Entonces, en la fase 1 es una fase muy abierta a escuchar a los distintos sectores, porque claramente el equipo que se conformó para el diseño de la estrategia, pues todos teníamos ciertos conocimientos, pero no estaba un poco sesgada, digamos, al tema de cambio climático y medio ambiente, y era importante oír de otras tensiones y riesgos que se consideraran de otras comunidades dentro de la ciudad. Entonces, esa primera fase, que duró aproximadamente 6 meses, se desarrolló de marzo a julio del 2015. A partir de ahí se identificaron ciertos ejes en los que queríamos profundizar, y al final esos ejes fueron los que nos guiaron en cuestión de desarrollar la estrategia, en encontrar acciones particulares, responsables particulares, que son los responsables de la implementación, y la implementación en una primera fase también tiene un componente fuerte de institucionalización, porque este programa al final por un par de años fue financiado por la Fundación Rockefeller, pero en el último año la Ciudad de México se comprometió a seguir manteniendo la operación de la Oficina de Resiliencia, y por fin se acaba de institucionalizar con la creación de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México. Un tema también muy importante es el compromiso que hizo el jefe de gobierno. Hicimos la segunda cumbre mundial de esta red, se hizo en la Ciudad de México en el 2015, y ahí un acuerdo que se tuvo con 100 Ciudades Resilientes es que el 10% del presupuesto debe de pasar por una lente de resiliencia. En realidad esto es más bien algo político que financiero, porque si uno empieza a investigar el presupuesto de la Ciudad de México, pues mucho más del 10% va a temas relevantes para la resiliencia. O sea, la inversión que hay en el sistema de aguas y nada más en el metro prácticamente es 8% del presupuesto. Entonces, no es difícil justificar que invirtamos más del 10% en
temas relevantes para la construcción de resiliencia en la ciudad. Sin embargo, sí nos da pie a ser más, digamos, a profundizar en el gasto de ciertos sectores, por ejemplo, del sector de movilidad, porque ahí sí hay claramente elementos que no son resilientes. O sea, invertir en infraestructura para autos no es resiliente en esta ciudad y por lo tanto nos da ese espacio de hacer recomendaciones en el presupuesto, más aún ahora que realmente se institucionalizó la agenda y la agencia de resiliencia. Por el otro lado, sabemos que tenemos una agenda de largo plazo, tenemos una visión al 2040, toda la estrategia se constituyó con una visión al 2040, pero tenemos también 3 temporalidades. Una es lo que puede hacer esta administración del 2016 al 2018, la siguiente temporalidad es al 2025, porque entendemos que la mayoría de los temas relevantes para la construcción de resiliencia en la ciudad trascienden un sexenio, de hecho trascienden varios sexenios. No vamos a construir una transformación adaptativa y resiliente en temas tan importantes como la gestión hídrica ni la movilidad si no tenemos una inversión sostenida con una visión clara en los próximos 20, 30, 40 años. Eso lo reconocemos y por lo tanto sí tenemos una parte clave para mantener esta agenda es precisamente su institucionalización. Hay una ley de resiliencia ahorita en la Asamblea que también digamos que solidifica la parte normativa de esta agenda, pero se incluyó también en la Constitución, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, los elementos claves de la resiliencia, lo cual fortalece esta agenda y la creación misma de la agencia también da a nivel institucional un espacio. Y un tema clave es la alianza estratégica con socios no gubernamentales. Nosotros trabajamos mucho con las universidades, estamos de hecho trabajando con la UAM en el plan de resiliencia hídrico para la zona patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, con la UNAM, con distintas organizaciones del sector privado, think tanks y también con agencias internacionales para precisamente generar una agenda que no sea puramente gubernamental, sino que tenga este diálogo y estos insumos de la sociedad en general. Una parte clave es el desarrollo también de un sistema de monitoreo, reporte y verificación de la propia estrategia. Estamos en proceso de este diseño, yo creo que lo vamos a tener ya el diseño para el primer semestre del 2018. Oscar empezó a hablar un poco de este sistema de monitoreo y la dificultad que a veces hay para que este sistema de monitoreo en temas de adaptación a cambio climático, que es muy similar a resiliencia, tiene ciertas particularidades. Estos sistemas de monitoreo, además de brindar transparencia a las inversiones y a los compromisos que se tengan con los distintos actores que participen en la agenda, debe de servir principalmente para generar un ciclo de aprendizaje continuo e innovación. Entonces, digamos que lo que monitorees, tienes que ser muy estratégico de cómo lo haces para que retroalimente al sistema y como muchas veces se crean proyectos piloto, entonces tienes que ver que efectivamente esos pilotos o se pueden extender a programas en la ciudad o tienen que ser ajustados, mejorados o de plano no funcionan y entonces tienen que salir de la agenda de resiliencia. Entonces, cómo crear este sistema de continuo aprendizaje está en el centro de la construcción de este sistema de monitoreo, reporte y verificación, por un lado, y por el otro, creemos que los ejes que ya les voy a mostrar también tienen que generar indicadores muy importantes para la ciudad para ver hacia dónde vamos. Y voy a profundizar en este tema en los próximos minutos. Entonces, bueno, una parte muy importante en la construcción de la agenda de resiliencia y de lo que identificamos como clave es entender tanto nuestro pasado como el futuro. Y no podemos, este es uno de los temas claves y que se vio ahora en el terremoto. Muchos de los riesgos que tenemos en esta ciudad parten de nuestro pasado lacustre y de la gran transformación que hemos hecho para volvernos en una de las grandes megaciudades a nivel planetario.
que hoy tenemos alrededor de 22 millones de personas en el área metropolitana, pero que también es muy relevante entender nuestra interacción a nivel regional con el sistema de ciudades que están alrededor de la Ciudad de México, para realmente tener una perspectiva en los grandes temas de resiliencia. Y ahí hay muchos retos. Bueno, algunos ejemplos de estos retos son, por ejemplo, que nuestro sistema de movilidad, en realidad, pues, digamos que una parte muy importante para entender la complejidad y el gran problema que tenemos en este sistema es, bueno, ¿dónde están los trabajos y dónde están, digamos que, los destinos de traslado de las personas? Entonces tenemos una gran concentración del trabajo en las delegaciones centrales de la Ciudad de México y por lo tanto hay millones de viajes hacia estos destinos donde se dan los trabajos, y hemos tenido unas políticas desde mi punto de vista erróneas, que han estado modificando, pero que durante varios sexenios, de expulsión de los extractos medianos y bajos de la ciudad hacia las periferias, sobre todo hacia el Estado de México, lo que ha generado una de las mayores tensiones crónicas de la ciudad, que es precisamente la asociada con la movilidad, en promedio teniendo 2.5 horas diario de viajes, lo que significa que hay personas que están en el transporte 4 horas y media, 5 horas, y lo que tiene afectaciones tanto en la competitividad de la ciudad, como en la cohesión social de la ciudad, como en la contaminación del aire y la salud de los ciudadanos en general de la ciudad y de la zona metropolitana. Por el otro lado, hay un tema de asentamientos irregulares en el suelo de conservación, que es como un espacio donde no hay, digamos, o ha fallado un poco las políticas públicas e incluso la normatividad, por un lado, para contener el continuo crecimiento de los asentamientos irregulares de la ciudad en suelo de conservación, pero por el otro lado también para mejorar las condiciones de vida en aquellos asentamientos que están establecidos ya por años en la ciudad. Y bueno, este es un tema clave porque en términos de cambio climático, todo el suelo de conservación es lo que realmente hace que haya recarga del acuífero, y como lo vamos a ver más adelante, si hablamos de cambio climático y cuáles son los principales riesgos, pues uno de los principales riesgos es que tengamos una sequía prolongada y que no tengamos cómo enfrentar esa crisis de desabasto de agua si dejamos de tener el agua suficiente del sistema Lerma y Cutzamala para la ciudad y la zona metropolitana de la ciudad. Entonces, la salud y la sostenibilidad del acuífero en realidad es una cuestión de seguridad nacional. No estamos hablando de un tema menor, pero hay mucha falta de información al respecto. Y bueno, este mapa ejemplifica un poco también esta necesidad de trabajar, tener una agenda a nivel regional. Porque, por ejemplo, el tema del agua no lo vamos a poder resolver sin una visión de cuenca. Tampoco los recursos naturales estratégicos que tenemos, ni el tema de movilidad. Al final, esta región que se llama la megaciudad o la megalópolis, hoy en día cuenta con alrededor de 27 millones de habitantes. Muy rápido vamos a llegar a los 30 millones de habitantes, y la interacción en estas distintas ciudades es muy dinámica, muy intensa. Entonces no podemos perder la perspectiva de que vivimos en un área central muy urbanizada, pero con fuertes interacciones y un futuro en común. Pero uno de los graves problemas de tener esta escala, pero al mismo tiempo nos confrontamos con que la coordinación a nivel de la megalópolis es muy débil, incluso a nivel metropolitano. Ejemplos claros son, por ejemplo, que exista un sistema del Mexibus y otro del Metrobús, y que no realmente tengamos un sistema metropolitano de transporte, que la Ciudad de México en cierta forma está subsidiando el transporte público del Estado de México por el número de usuarios que vienen del Estado de México y no
no hay una coordinación y una inversión entre el Estado de México y la Ciudad de México. Tenemos instituciones muy débiles de coordinación metropolitana y megalopolitana realmente para todos los temas. Probablemente el único tema que ha avanzado un poco es en la cuestión de calidad del aire, con sus problemas, pero es la única agenda que realmente tiene una coordinación política a nivel de la megalópolis. En todos los otros temas no hay esa coordinación necesaria. Y bueno, por el otro lado, tenemos que la Ciudad de México tiene todos los riesgos posibles. Yo creo que el único riesgo que no enfrentamos es el tsunami, ¿no? Pero fuera de ahí tenemos todos los riesgos posibles, tanto naturales como sociales. Entonces el tema de priorizar estos riesgos y de identificar las zonas espaciales en las que se debe de priorizar la atención y las inversiones, pues es un tema complejo. No es un tema sencillo. El intercambio de información para identificar estas zonas también es un tema complicado. Que bueno, creo que incluso el terremoto del 19 de septiembre abre un espacio para reflexionar acerca de este intercambio y transparencia de información de los riesgos principales que hay en la Ciudad de México. Y el otro tema claramente es la inequidad social que permea en la Ciudad de México entre distintas zonas de la ciudad y que se ve reflejada tanto en el acceso a la calidad del equipamiento urbano y de los servicios. Tenemos zonas de alta densidad, por ejemplo en Iztapalapa, donde no llega un transporte de calidad consolidado, a pesar que ahí tenemos la mayor parte de la población. Entonces, eso es algo muy real. Las inversiones en la delegación Cuauhtémoc, delegación Miguel Hidalgo, pues se han concentrado ahí a lo largo de los años, sin voltear a ver a otras zonas que también son muy importantes en la ciudad. Bueno, y en tema de cambio climático, nosotros siempre tratamos de ver el tema de cambio climático como un tema que en cualquiera de los riesgos que existan en la ciudad podemos identificar cruces con el tema de cambio climático y reflexionar hacia esos escenarios. Un tema clave, por ejemplo, es sabemos que si tenemos un terremoto, una de las afectaciones principales va a ser en el sistema de agua. Y digo, esto está claro en estos días. Pero ¿cómo puede ser ese evento del sismo en un escenario de eventos extremos, por ejemplo, de lluvia? Si llega el terremoto cuando hay lluvia y tenemos afectaciones en nuestro drenaje, pues es uno de los escenarios más críticos que se vuelve inmediatamente un problema de salud pública. Entonces esas reflexiones son las reflexiones que nosotros hemos encaminado con diversas metodologías participativas y de simulación de escenarios para incrementar capacidades, pero también para identificar cuáles son las prioridades tanto de información como de inversión, como de análisis asociadas con tema de cambio climático. Una de las cosas que también identificamos es que a pesar de que ha habido un gran esfuerzo de varios años, casi 2 décadas de investigación en el tema de cambio climático en la ciudad, el esfuerzo ha sido mucho más significativo en el área de mitigación que en el de adaptación. Tenemos algunos estudios muy agregados en la Ciudad de México en términos de cuáles son nuestras comunidades vulnerables. O sea, una de las recomendaciones, por ejemplo, del Programa de Acción de Cambio Climático es que hay 5.6 millones de personas que son vulnerables al cambio climático. Ok, eso está bien como un mensaje político de decir, pues prácticamente todos somos vulnerables al cambio climático. Pero cuando ya lo quieres aterrizar en proyectos concretos, esta cifra no te sirve de nada. No te está diciendo nada, no te está diciendo, bueno, qué zona en específico es la que tenemos que atender. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables? ¿Dónde están? Entonces ahí tenemos un gran reto. Todavía tenemos que bajar la resolución para poder priorizar en términos de temas, de sectores y de grupos vulnerables que se deben de atender bajo este contexto de cambio climático. Tenemos ya algunos identificados, algunos de los
o de la infraestructura crítica o de sectores que son claves de atender, pero hace falta todavía desarrollar muchos proyectos al respecto y bueno, es un trabajo que no nada más es del gobierno, sino yo creo que las universidades tienen un fuerte papel e incluso los estudiantes en sus estudios de tesis pueden ir avanzando este tema, ¿no? No es un tema que sea claramente nada más algo para que atienda el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, también de estas láminas un tema que creo que es clave es que en términos de población afectada, los fenómenos hidrometeorológicos realmente son los que más afectan a la población en el tiempo. A pesar de que tuvimos este shock del terremoto y que sí se concentra, pues bueno, no habíamos tenido un evento de esta magnitud desde hace más de 30 años. En cambio, los fenómenos hidrometeorológicos se presentan prácticamente cada año y en términos de impactos indirectos para la ciudad, también hace falta investigar más cuáles son estos efectos indirectos, por ejemplo, en la competitividad de la ciudad. O sea, una pequeña inundación en un punto estratégico del sistema de movilidad de la Ciudad de México afecta a un gran sistema de la red de movilidad. Y no tenemos ahorita datos claves de cuánto costó. O sea, se tiene el dato de, bueno, afectó a tantas casas, afectó esta vialidad, pero en términos de pérdida hora-hombre y lo que implica esto para la economía, no tenemos datos en este momento. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que profundizar en este sentido para tener una narrativa y de atención de cuáles son las prioridades. Y bueno, esto no quiere decir que no se haya avanzado, hay estudios al respecto. Aquí hay algunas de las cosas que empiezan a profundizar en términos de sectores y también de tipo de riesgos asociados al cambio climático. O sea, sí tenemos estudios al respecto. Por ejemplo, el aumento de la temperatura, cambios en la precipitación, olas de calor, precipitaciones intensas. ¿Qué sectores se pueden ver más afectados? Pero más lo que está haciendo falta es bajar del análisis y el diagnóstico ya a implementar proyectos de adaptación al cambio climático. Ahí es limitado todavía el avance que se ha tenido en la ciudad. Les voy a mostrar hacia dónde nos queremos mover en algunos de los temas o dónde nos estamos moviendo un poquito más adelante. Entonces, bueno, como les repito, o sea, ya hay cierta identificación de dónde son los temas principales. Mucho de esto, pues, son temas que tienen que seguir avanzando en la profundidad de los análisis a mayor resolución. Prácticamente deberíamos de tener una resolución, pues, si no a nivel de colonia, puede ser barrios, para empezar a identificar cuáles acciones podemos tener a ese nivel en términos de cambio climático. Una de las cuestiones estratégicas, como se las había mencionado, es que la ciudad se enfrenta a dos grandes riesgos en términos de cambio climático y es una sequía prolongada. La sequía prolongada que hemos tenido recientemente en California o en Sao Paulo son una clara muestra de las posibles afectaciones que tienen en megaciudades. Y yo hoy soy muy claro, y digo, hablando con los actores principales de la ciudad, no estamos preparados para hacer frente a una sequía prolongada en la ciudad. El nivel de infraestructura necesaria no está ahí. No tenemos un sistema de aguas lo suficientemente robusto para distribuir a través de la red de agua potable el agua. Eso es algo claro. Y se necesitaría una gran inversión para interconectar la red de agua potable, porque una parte es distribuida por el sistema Lerma-Cutzamala, otra es por pozos, y estos no están interconectados entre sí. Por un lado, y por el otro lado, si pensara en hacer una distribución a través de pipas, y eso está clara muestra de lo que está pasando en estos días, la infraestructura es insuficiente. Esto podría generar un conflicto social muy grande. Sobre todo porque tenemos zonas que están acostumbradas a racionar el agua y a que sea un problema presente en su día el que no tienen agua continuamente, pero esa no es la realidad para la mayor parte de la ciudad. La mayor parte de la ciudad sí tiene agua potable de forma constante, y entonces el día que no la tengan va a haber muchas protestas en la ciudad
paralizar calles, etcétera. Entonces es un escenario yo creo que prioritario de atención para la ciudad y estamos trabajando al respecto con varias organizaciones. Aquí hay un ejemplo muy claro de lo que puede pasar y es, si ven las gráficas que están, es una sequía que tuvimos en el centro y norte del país en los finales de los 2000 de la década pasada y en algún momento nuestros niveles de las presas del Estado de México sobre todo empezaron a disminuir fuertemente. Y lo único que salvó a la ciudad cuando ya empezaban a haber problemas de escasez y de raciocinio de agua y esto ya se iba a escalar fue que hubo un huracán que volvió a llenar los niveles de agua del sistema Cutzamala y nos salvamos de tener una crisis grave, ¿no? Pero esto puede pasar en cualquier momento, o sea, puede pasar en un año, puede pasar en 10 años, 5 años, no sabemos cuándo podemos enfrentar una sequía prolongada para el centro del país, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para esto. Y bueno, el otro es claro, tenemos, al haber sido una zona lacustre, hay una tendencia clara a que la ciudad sea inundable. De hecho, yo creo que es una de las grandes, si ponemos la infraestructura que se ha construido en esta ciudad para sacar el agua de forma artificial, pues es una de las obras más grandes de la humanidad, yo diría. Pero la verdad es que lo que estamos haciendo es ir contra la naturaleza misma del lugar. O sea, al final estamos luchando por cambiar el ciclo hidrológico natural de la ciudad. Y en este sentido sí cabe una gran reflexión en términos de adaptación al cambio climático y cómo podemos tener un cambio de paradigma cuando hay billones de dólares y una historia de cientos de años con este paradigma. Y nosotros pues, somos unos de los promotores principales de un cambio de paradigma en este sentido, al poner la resiliencia como un eje central en la gestión hídrica de la ciudad del Valle de México y con una visión de cuenca. Bueno, en esta lámina lo que les quería mencionar es diversos estudios han analizado, por ejemplo, el nivel de inversión de las megaciudades en el tema de adaptación y esto apenas empieza, pero no se ve reflejado que la inversión esté en este momento asociada a la identificación de grupos vulnerables, sino más bien al nivel económico de las ciudades. Entonces, es un tema que apenas está cobrando fuerza y todavía no se ve muy bien reflejado tanto proyectos de resiliencia como adaptación en el presupuesto fuerte de las ciudades. Esto va a tender a cambiar, pero esta es una radiografía del momento actual o muy reciente a nivel global y donde hay un análisis sobre la Ciudad de México. Entonces, bueno, ¿cuál es la visión de la estrategia de resiliencia? La visión es que generemos una ciudad más equitativa, que generemos procesos de inclusión en la toma de decisiones y que en los temas más prioritarios generemos una transformación adaptativa. Y bueno, aquí incluyo el tema del agua y de la movilidad. Entonces, bueno, al final nos quedamos con 5 grandes ejes de trabajo en la estrategia de resiliencia y que se deriven alrededor de 90 acciones muy puntuales con responsables tanto del gobierno como del sector privado, universidades y a veces coaliciones de actores que van a estar trabajando en ciertos temas. Y la estrategia se vuelve un documento guía, en realidad. Es una guía que es bastante flexible para hacer frente a nuevos riesgos y a nuevas oportunidades. Por ejemplo, cuando haces coalición con un nuevo actor que puede brindar recursos relevantes que se alineen con la estrategia, pero algo que sí es un poco fijo hasta que haya una revisión de la estrategia en su totalidad son los ejes. Entonces lo que tenemos es 5 ejes. Uno es fomentar la coordinación regional en este tema de resiliencia, que es un tema muy difícil porque, como les comenté, no encontramos los interlocutores que puedan impulsar este tema. Sedatus está abriendo una agenda de resiliencia a nivel nacional, entonces tenemos un diálogo con ellos. Acaba de
firmar un memorándum de entendimiento entre 100 ciudades resilientes y SEDATU, y creemos que es por ahí como podemos avanzar. Pero bueno, lo intentamos con la CAME y no se pudo. En un inicio hubo esta conversación, pero después vino la etapa de las contingencias de aire y el tema de la resiliencia quedó olvidado. Otro tema es claramente cómo podemos impulsar que la resiliencia hídrica con una visión de cuenca para el Valle de México. Planear la resiliencia a nivel urbano y territorial es otro de los ejes. La movilidad es otro de los ejes importantes, y un tema de fomentar la innovación y las capacidades adaptativas tanto del gobierno como de la sociedad en general. Unos temas transversales que tenemos es que queremos ya en la implementación movernos hacia tener proyectos a nivel comunitario, y eso es donde ahorita estamos ya empezando a tener proyectos. Otro tema es que siempre no perdamos de vista cuáles son los grupos vulnerables de la ciudad y no perder una perspectiva regional. O sea, siempre tener una discusión acerca de cómo los proyectos se pueden interconectar a nivel regional. Eso es un punto muy importante. Y algo que siempre nos comentaron es que este tema todavía es muy nuevo y que tenemos que tener siempre un componente de educación y comunicación estratégica para los ciudadanos e incluso para actores claves en la toma de decisión. Entonces, bueno, ¿cómo se liga? Algunos ejemplos de cómo esta agenda se liga con el tema de cambio climático. Entonces, bueno, nosotros hemos identificado que el tema de cambio climático tiene que ser un tema relevante para la infraestructura crítica y estratégica de la ciudad. Digamos, los sistemas de movilidad es uno muy claro. O sea, como, por ejemplo, una ola de calor o las inundaciones afectan al sistema de metro, Metrobús, los propios CETRAMS que se están planeando. O sea, cómo pueden ser resilientes a eventos extremos climáticos es un tema muy importante. ¿Cómo podemos consolidar la resiliencia a nivel comunitario y tomando en cuenta temas de cambio climático? Es un tema también que estamos impulsando. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto que va apenas a iniciar, que ganamos con el Fondo México-Chile y que se va a hacer en Santiago de Chile y en la Ciudad de México. Nosotros seleccionamos el Cerro del Peñón, que es una comunidad en Iztapalapa. Entonces, ¿cómo podemos entrar y generar un proceso de codiseño comunitario para que ellos identifiquemos cuáles son las acciones y las intervenciones que deberían de haber para construir resiliencia a nivel comunitario? Entonces, pero ese va a ser nuestro proyecto piloto para entrar a esta escala. Entonces, bueno, esperamos tener muchos aprendizajes de esto. Un tema clave, sobre todo en el tema de si sabemos que uno de los principales riesgos de esta sequía es precisamente impulsar la sostenibilidad del acuífero del Valle de México, y en este sentido se creó el Fondo de Agua de la Ciudad de México, en donde hay actores del sector privado que están poniendo recursos financieros para tener acciones en áreas críticas de recarga e infiltración del acuífero en suelo de conservación, y ahorita voy a profundizar un poco en esto. Fin, aquí hay otras medidas que creo que son muy importantes, pero bueno, igual podemos profundizar. Por ejemplo, en el fondo de agua, aquí ya tenemos una selección primero de, a ver, cuáles son de las más de 80,000 hectáreas del suelo de conservación, cuáles son las hectáreas prioritarias para la recarga e infiltración del acuífero. Se han identificado después de trabajos científicos impulsados por universidades y por The Nature Conservancy, que son alrededor de más de 13,000 hectáreas las críticas. Y ahora estamos impulsando el primer proyecto piloto en 800 hectáreas en la comunidad de Topilejo. Y estos proyectos van a tener dos componentes. Uno es, digamos que los proyectos hacia la conservación de los suelos, o sea, proteger los bosques, en donde podemos regenerar bosques, que se regeneren los bosques, pero en estas áreas pues también hay actividades agrícolas productivas. Y entonces, ¿cómo integramos en estas actividades agrícolas que se muevan hacia la sostenibilidad?
y que pensemos que la agricultura en esta zona sea resiliente a eventos extremos de clima, pero también que contribuyan a que, por ejemplo, no haya infiltración de residuos tóxicos hacia el acuífero, o que los productos agrícolas que utilicen o que estén produciendo sean lo más amigable para la recarga e infiltración del acuífero. Entonces, estos son los pilotos que realmente están ya, el diseño se terminó y están empezando su implementación ya. Y que la idea es tener resultados el próximo año para tenerlo como un modelo para el resto del suelo de conservación, para estas 13,000 hectáreas del suelo de conservación, pero también con la temática de cómo, por ejemplo, impulsar, y muy relevante para el tema de cambio climático, infraestructura verde ya en suelo urbano. O sea, si sabemos que tenemos inundaciones frecuentes en algunos puntos específicos y las condiciones espaciales, geográficas, el contexto alrededor de esa área permite la instalación de infraestructura verde, y infraestructura verde aquí me refiero, por ejemplo, parques que puedan retener el agua y que esta agua pueda ser reutilizada, ya sea para regar o para, incluso hay proyectos ahorita piloto, incluso de tratar el agua y reutilizarla. En Iztapalapa tenemos un proyecto piloto ya a nivel de diseño concluido con la delegación y la UNAM, y que sea un bien en donde la comunidad, donde hay escasez de agua, pueda llegar a utilizar el agua para bañarse, para utilizarla. Entonces, que tenga múltiples usos, pero que sea una forma de retener el agua y que evite inundaciones en el alrededor. Entonces, en este sentido, sí ya hay varios proyectos que se están llevando a cabo, tanto en la delegación Miguel Hidalgo, el nuevo parque de la Viga, este proyecto en Iztapalapa, tenemos un skate park, el de los Coyotes, que también tiene la capacidad de retener agua y evitar que se inunde el área circundante. Entonces, están pasando cosas en este sentido de introducir la infraestructura verde en la ciudad. Pero con las personas del Fondo de Agua, pues es una agenda que queremos seguir impulsando también. Y bueno, esto es muy importante que entendamos precisamente el sistema de agua, cómo funciona. Entonces, tenemos tanto con este grupo, que es del Fondo de Agua, como con el Banco Mundial, trabajos para entender a nivel regional cómo funciona el sistema. No el sistema separado, sino el sistema integrado. Porque muchas veces se analiza el sistema Cutzamala o el sistema Lerma por separado, y luego el sistema ya que entra el agua a la Ciudad de México. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando, sobre todo con el Banco Mundial, es cómo generamos un modelo integrado para entender el sistema en su totalidad, pero con la idea de meter un lente de resiliencia. Al final, examinar a detalle cuáles son las inversiones que se están planeando, tanto el sistema de aguas como la Conagua, como inversiones, por ejemplo, del Fondo de Agua o de otros actores que tienen otra visión distinta a la institucional, las autoridades del agua, para ese portafolio planeado, ponerlos bajo un lente de resiliencia y optimizar esas inversiones. Cuando hablo de un lente de resiliencia, es precisamente integrar los distintos riesgos que existen para el sistema. O sea, ver, por ejemplo, el tema de escenarios de cambio climático, múltiples escenarios de cambio climático, múltiples escenarios, por ejemplo, de una disrupción del presupuesto o de un terremoto. Todos esos riesgos, ponerlos en una misma matriz, analizarlos en relación con el portafolio de inversión. Y entonces, si ponemos metas, por ejemplo, una meta puede ser, bueno, queremos que nuestras inversiones aseguren que el 90% o el 85% bajo cualquier escenario tenga acceso a agua potable. Entonces, eso nos puede priorizar y nos puede cambiar la priorización de inversiones de las distintas organizaciones en términos de relevancia con un lente de resiliencia. Esto es algo que estamos trabajando con el Banco Mundial hoy en día, pero que también es importante en términos del Fondo de Agua. O sea, el Fondo de Agua en el futuro es una
es una iniciativa a largo plazo en donde lo que se busca es que se sumen actores. Y no está peleado que ahorita estamos trabajando solamente en el suelo de conservación de la Ciudad de México, pero en realidad, a nivel científico, pues igual hay esquemas que están en el Estado de México o en Morelos que aportan más al sistema que nada más trabajar en el suelo de conservación. Pero ahorita no tenemos el mecanismo institucional para la transferencia de recursos, por ejemplo. Entonces es empezar a meter este debate y estos actores que, a pesar de las fronteras político-administrativas, podamos impulsar proyectos a nivel regional sin tener esa barrera e ir articulando a nivel institucional, a nivel regional, una respuesta más informada al sostener los recursos hídricos de la región, ¿no? Bueno, otro tema clave que también estamos trabajando y que también está muy vinculado con el tema de cambio climático es la zona patrimonial de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Reconocemos que hay una fuerte degradación ambiental, social en la zona, que se ha dado por años. Y bueno, lo que queremos aquí contribuir a este tema es, estamos desarrollando un plan de resiliencia hídrico para la zona. Y si lo ven, digo, el terremoto también afectó los niveles de los canales, ya habíamos tenido afectaciones recientes con inundaciones hace un par de semanas en las zonas chinamperas. Tuvimos el año pasado problemas porque se rompió un ducto de agua tratada del Cerro de la Estrella hacia Xochimilco y entonces también afectó el nivel de los canales. Entonces lo que hicimos aquí es unirnos con uno de los socios de la plataforma, que es Deltares, que es una organización holandesa. Los holandeses son pioneros en el tema de adaptación, resiliencia hídrica a nivel global. Y nos unimos con la UAM e hicimos una alianza estratégica para hacer este plan de resiliencia hídrico en el que debe de considerar dos cosas, tanto los distintos escenarios de cambio climático, pero también escenarios de cambio a nivel socioambiental para considerar y desarrollar un portafolio de atención priorizado para la zona. Y esto con la idea de que poder regenerar en cierta forma la parte hidrológica, pero claramente esta regeneración tiene que estar vinculada con la producción chinampera. Y en fin, es un proyecto más bien técnico, pero que al final va a tener un portafolio de inversión que puede ayudar a priorizar las inversiones en la zona. En la zona hay mucha inversión, hay muchas organizaciones trabajando, pero lo que no hay es una coordinación en este momento de priorizar esas inversiones, trabajar en lugares piloto para ir transformando la zona, mostrando los beneficios de los cambios y que esto lleve a intervenciones, digamos que de los pilotos sean replicables y vayamos avanzando en la regeneración de la zona. Y bueno, es la contribución que este consorcio que se hizo entre la UAM, Deltares y el gobierno de la Ciudad de México está buscando desarrollar en los próximos meses. Una de las concepciones más importantes es no desligar el modelo de la cuenca en su totalidad con un modelo más a nivel a una escala ya de la zona patrimonial. Entonces, cómo ver cómo son las interacciones entre los dos modelos y también tener en cuenta tanto el análisis a nivel de aguas superficiales como de la relación con el agua subterránea. Entonces, tener esos dos modelos para que puedan informar realmente a la toma de decisiones usando herramientas también importantes para la toma de decisiones como son modelos visualización de los modelos en 2D o 3D que ayuden a los tomadores de decisión que muchas veces no tienen toda la información completa en términos del sistema hídrico, pero que tienen una incidencia, que ayuden al aprendizaje, al entendimiento y a la toma de decisiones. Bueno, estas son las distintas fases. Ahorita estamos en la fase 1, vamos ya adelantados en la fase 1, que la fase 1 terminaría a finales de este año y estaríamos pensando en la fase 2, que sea en los primeros, fase 2 y fase 3 deberían de desarrollarse el próximo año. Bueno, este tema se los había mencionado anteriormente y es un tema crítico que debemos de atender también en la agenda, es
precisamente sí hay un potencial de riesgo fuerte para el transporte público de la Ciudad de México, tanto por inundaciones como por posibles olas de calor. Imaginémonos esta concentración de personas con olas de calor y no tener un sistema apropiado que atienda a estas personas, pues podemos tener realmente, incluso puede haber un evento de mortalidad por estos eventos. Y bueno, un tema muy importante que define el futuro de la ciudad es los aeropuertos, ¿no? Son de los proyectos más controversiales, por un lado, por las zonas donde se construyen, que es pues, la parte baja del lago de Texcoco, que si pensamos en términos de cambio climático, pues es una zona apta para inundaciones, y entonces estamos construyendo una de las infraestructuras, creo que es la infraestructura de mayor inversión de la historia del país, en una zona altamente vulnerable ante inundaciones. Eso por un lado, pero eso es un proyecto federal, entonces realmente la contribución de la ciudad es limitada para, tenemos algunas conversaciones con ellos, hemos hecho talleres y todo, pero es limitado lo que la Ciudad de México puede hacer, pero donde sí tiene una incidencia la ciudad es en qué va a pasar con el actual aeropuerto, porque una vez que esté abierto el nuevo aeropuerto, el actual aeropuerto se va a cerrar, no pueden operar los dos al mismo tiempo, es algo técnicamente no factible, y entonces van a despejar 700 hectáreas que están a 5 kilómetros del centro histórico y financiero de la ciudad, y que es una oportunidad. Nosotros lo que estamos impulsando es que sea una oportunidad para el tema hídrico, para la innovación de cómo cambiamos la infraestructura y nuestra relación con el agua en esta zona. Puede tener múltiples funciones este espacio. Se habla mucho de un parque, de que se impulsen universidades, vivienda social, etcétera. Probablemente va a ser un proyecto integral de varios componentes, pero donde nosotros sí estamos poniendo el dedo es que este tiene que ser un proyecto donde sirva en cierta forma para mejorar la normatividad y impulsar a una escala grande la resiliencia hídrica de la ciudad, ya sea con un vaso regulador, pero toda la infraestructura alrededor de esto debería de cambiar de paradigma total en cómo utilizamos el agua, reusamos el agua, y incluso poder hacer un centro de innovación asociado al agua, porque la verdad es que el tema de agua y cambio climático es el tema central para el país en los próximos 40, 50 años. Ese es el tema más crítico, ya sea por escasez de agua o por grandes inundaciones derivadas de huracanes u otros acontecimientos, pero vemos que el agua es central para el tema de adaptación a cambio climático, y esto podría ser un buen lugar para tener empresas, organizaciones que realmente estuvieran muy activamente promocionando la tecnología asociada con el agua. En fin, eso es algo que estamos allí y hemos tenido una buena recepción de estas ideas. Lo que queremos impulsar también para contribuir al debate es estamos impulsando con Veolia y la Secretaría de Desarrollo Económico una modelación 3D de los distintos escenarios que están en la mesa. La Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad tuvo muchas interacciones con las comunidades de alrededor, los vecinos del actual aeropuerto, pero también con el sector privado, las universidades, y todo esto lo ha ido publicando. Tiene ya 2 publicaciones al respecto, pero también consolidando una base de datos muy importante de lo qué puede ser este terreno. Y entonces lo que nosotros le propusimos con algo que ya ha hecho Veolia en otras ciudades es, vamos a agarrar esta información que son distintos escenarios, ¿no? Y vamos a ponerlo sobre un modelo para que podamos en un modelo 3D ver cuáles son las implicaciones de los distintos escenarios de urbanización o no urbanización, componente parque urbano que haya en la zona, e incluso con la idea de meter en esos escenarios de urbanización escenarios también de impactos de cambio climático para ver cómo
un modelo u el otro reacciona o podría reaccionar ante eventos extremos de cambio climático. O sea, eso está dentro de las ideas de este proyecto. Estamos en este momento, el diseño del proyecto ya lo tenemos listo, estamos realmente buscando ahorita financiamiento con los bancos de desarrollo y la ciudad para que podamos implementar este proyecto el próximo año y dejarlo como un legado, porque al final a esta administración no va a tomar la decisión de qué va a pasar con estos terrenos, sino lo va a tomar la próxima administración, pero que dejarles un modelo que sea flexible, que puedan ellos incluso aumentar las capas de información y análisis que tengan sobre el proyecto, pero que ya sea algo para que las discusiones que tengan al respecto sean informadas y sean visibles y que aporte a la toma de decisiones de este proyecto que es estratégico para las ciudades. Yo creo que probablemente el proyecto más estratégico en donde tiene la ciudad digamos que un mandato o algo que puede hacer en los próximos años. Y creo que con esto concluyo y pues bueno, no sé si tengan preguntas.